Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Jesús HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, con el permiso de la corte rabínica y todo el liderazgo de nuestra alianza Aniami. Vamos a estudiar en esta oportunidad la primera lectura de la porción de esta semana, donde tenemos dos porciones que se leen juntas este Shabbat, la Parashá Matot y la Parashá Masei. Y con estas dos porciones estamos finalizando el libro de Bamidbar. Cuando dos porciones se leen juntas, entonces también las aliyot se juntan. Es decir, las lecturas se juntan. Por ejemplo, cuando la Parashá Matot se lee sola, la primera lectura de la Parashá se encuentra en Números capítulo 30, verso 2 al verso 17. Pero cuando se leen juntas las dos porciones, entonces la primera lectura va desde Números capítulo 30, versículo 2 al capítulo 31, 12. De esa manera vamos entonces a comentar las lecturas, teniendo en cuenta que están dos parashat unidas, ya que normalmente estas dos porciones se leen juntas. En esta primera lectura de esta porción conocida como Matot Masei, encontramos que el Eterno le enseñó a Moshe las leyes que gobiernan los modos en que una persona puede formular promesas y juramentos a Dios. En otras palabras, con esto nuestros sabios quieren decir que la prerrogativa de hacer votos y juramentos era algo exclusivo de Dios, pero que ahora el Eterno se lo dio a los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aunque en nuestro audio de los aspectos generales hablamos acerca de esto de forma un poquito más detallada, es importante para el contexto de lo que vamos a hablar tener la idea precisa de qué significa que Dios haya otorgado al hombre esta capacidad. Formular un voto o un juramento es establecer sobre ti o sobre un objeto una condición halágica, estableciendo algo como si fuese un mandamiento de la Torá. En otras palabras, tú te puedes prohibir algo que la Torá permite y estás obligado a hacerlo si haces ese tipo de voto. Por ejemplo, si una persona dice, no voy a comer mango durante un mes, el mango te es prohibido por cuanto hiciste un juramento. Aunque el mango es una fruta permitida por la Torá, al momento de que tú hiciste ese voto, entonces esa fruta te es prohibida por cuanto hiciste un voto. Y por lo tanto, comerlo durante ese tiempo sería una violación, como si violaras algún mandamiento de la Torá, porque estás violando un voto que has hecho. De todos modos, les recomiendo que repasen el audio acerca de los aspectos generales de la Parashá Matot Masei, donde explicamos esto un poco ya detallado, la diferencia entre un neder, un voto, y un shevua, un juramento. Pero básicamente, teniendo esto en mente, leemos que en esta aliyá se dice entonces, si alguien hace una promesa a Dios, no debe violar su palabra. De allí lo que hemos venido diciendo, que esto tiene implicaciones importantes. Es decir, si tú haces un voto, no lo puedes violar, no puedes violar tu palabra.
porque ya es como si hubieses creado un mandamiento para ti durante ese tiempo. La palabra hebrea para violar, yahel, proviene de lo que se emplea para decir profano o no sagrado, hol. El significado interno de este versículo es, por lo tanto, que no debemos volver profanas nuestras palabras. Aún nuestra conversación mundana debe estar imbuida de intenciones sagradas y ser conscientes entonces con el propósito mayor de la creación, que es transformar este mundo en una morada para Dios. Por lo tanto, de esta interpretación se nos extrae el pensamiento de que también implica no solamente violar un voto que hayamos hecho, sino también de cuidar nuestras palabras, que no sean palabras profanas, que no estemos hablando cosas profanas. La segunda lectura o segunda aliyá de la Parashá Matot, que se lee en esta oportunidad junto con la primera aliyá, haciendo de esta manera una sola lectura extensa, nos habla acerca de la orden que el Eterno le dio a Moshe de enviar el ejército de Israel a atacar a los madianitas. ¿Por qué razón? Porque los madianitas se unieron a los moabitas para inducir al pueblo al pecado. Y por lo tanto, como castigo por este perverso comportamiento, el Eterno ordenó esto. Y es así que la Torá nos dice: tomad la venganza de Dios contra Midian. Los midianitas no tenían motivos para atacar a los israelitas, lo hicieron movidos por puro odio irracional. La raíz del odio sin sentido es el ego. Por lo tanto, la persona egocéntrica se siente amenazada por los demás, porque la sola existencia de estos amenaza su exalbergado sentimiento sobre sí. Por lo tanto, aunque no busque dañar a los demás de manera activa, experimentará cierto secreto placer al verlos sufrir, o al menos el sufrimiento no lo conmoverá en absoluto. Es más, él será ciego a las cualidades positivas de las otras personas. Como no es sincero en su relación con Dios y el mundo, no puede creer que los demás lo sean. En cambio, la persona no egocéntrica pone el foco exclusivamente en las cualidades positivas de los demás. Sentirá genuina preocupación por su sufrimiento, dado que lo juzgará desde una luz favorable y no encontrará justificativos para su dolor. Del mismo modo, en vez de ver las diferencias de opinión como una afrenta a su individualidad, la persona altruista las considerará como oportunidades para alcanzar perspectivas más acertadas de la verdad. Expondrá sus deficiencias a los demás y buscará su consejo, lo que le permitirá ir resolviendo sus problemas y progresar en su autosuperación. Bueno, estos dos aspectos importantes quería compartírselos acerca de esta primera aliyá de la Parashá Juntas Matot Masei. Esperamos que cada una de estas reflexiones puedan ser de bendición para su vida. Shalom, Ubraja.